Dios les bendiga, muy bienvenidos una vez más a un estudio de la Santa Palabra de Dios, a este su ministerio, la Revelación de Jesús. Esta congregación, como siempre, ¿verdad?, les decimos, estamos pues enfocados en que la gente conozca la Biblia, que conozca la Palabra de Dios, que la gente pueda tener ese amor, esa pasión por la bendita y santa Palabra del Señor. Ese es el objetivo de este ministerio principalmente, y desde luego, ¿verdad?, que conozca al Señor a plenitud, como dice la Biblia. Para conocer al Señor tiene que conocer las Escrituras, porque así lo marca la palabra del Señor. Así que bienvenido, prepare su pluma, lápiz, un cuaderno para hacer sus apuntes, y aún después de terminar ese estudio y cualquier otro estudio que vea de otros hermanos, de otros ministerios, también siga meditando en la palabra del Señor, ya que eso nos va a ayudar a que podamos nosotros tener más conocimiento de lo que son las Santas Escrituras. Pues en esta noche continuaremos con los temas de la idolatría. Hoy en esta noche estaremos tocando la idolatría terrenal, algo que es muy natural, algo que es algo que la gente comúnmente hace, pero a veces no sabemos que estamos haciendo actos de idolatría, y eso es condenable delante de Dios. Pero antes de ello vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dé dirección en este estudio y que podamos realizarlo como el Señor lo quiere. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, le damos en esta tarde por la bendición que nos da, Señor, de estar de nueva cuenta, Señor, estando a través de las redes sociales aquí en este lugar, Señor, para poder escudriñar su palabra, leer un poco más de lo que su santa voluntad, Señor, nos dejó a nosotros. Le pedimos, Señor, que sea la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra la que nos guía a todos. Prepare el corazón de los que van a estar escuchando, y también use mis labios, Señor, para que no sea el hombre el que esté hablando, sino que sea usted el que hable a través de ese instrumento, Señor. No porque sea mejor que los demás o que sea digno, Señor, sino porque realmente, Padre, su misericordia la que me tiene aquí al frente, Señor. Le pedimos, Padre, que nos dé la gracia, la sabiduría y el entendimiento para poder expresar, Señor, su voluntad. Le rogamos también, Padre, que prepare el corazón de todos, no nomás de hoy, sino también mañana, Señor, y el día que alguien vea este tema o lo escuche, que también prepare ese día, Señor, el corazón para que pueda caer la semilla en una preciosa tierra, Señor, y que dé fruto el día de mañana también. Padre, desde ya les declaramos victoria, porque es su palabra la que vamos a declarar, y porque sabemos, Señor, que usted nunca perdió ni una guerra. Por eso, Señor, declaramos victoria desde ya. Gracias, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pues bien, como decía al principio, vamos a tocar la idolatría terrenal. Para ello vamos a ir a la misma cita bíblica que hemos tocado en estos dos estudios anteriores. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 5. Y le voy a pedir que ponga mucha atención en la palabra del Señor, que sea usted también juntamente con nosotros testigo de lo que dejó escrito el Señor aquí en la Escritura. No nomás lo que uno diga. Acuérdense que no creemos en eso de que lo que el pastor diga está bien, o lo que diga el sacerdote está bien, o lo que diga el anciano está bien. No, creemos en que usted tiene que leer la palabra de Dios, tiene esa responsabilidad. Pero por si acaso usted no tiene una Biblia en este momento, apunte la cita, o puede ver también en otro momento también este estudio, y siempre tenga su Biblia, porque es lo más importante. No duramos más que 50 minutos, una hora cuando mucho. Entonces invierta un tiempo también en la lectura bíblica. Así que por favor, no nomás se coma lo que le demos, también usted medítelo. Vamos a leer en el nombre de Jesús, Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: 2. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, veíamos hace unos días acerca de los dos más grandes peligros de la idolatría. Hay más, desde luego, pero nos enfocamos en dos. El primero es de que cuando se le da ese énfasis a las imágenes, a las esculturas, alguna foto,
algo representativo de alguien que ya murió, ya haya sido un familiar, haya sido quizá un gran amigo o posiblemente un santo o una virgen o algo que le digan, y si ya murió, entonces la persona cuando hace ese acto de idolatría hacia esa persona y le pide, ¿verdad?, que interceda por uno, automáticamente se está haciendo usted un idólatra, pero aparte de idólatra, también se está haciendo uno que habla con muertos, un invocador de muertos. Se llama nigromancia. Entonces la escritura lo prohíbe porque ellos están muertos, ya están descansando, están en el Señor y Él es el que se encarga de todo eso. La escritura nos dice, ¿verdad?, que debo de orar en el nombre de Jesús. Por tanto, ya no tengo que pedir a un intercesor entre Dios y el pecador. Directamente usted puede orar directo al Señor y el Señor le va a escuchar, pero dice el Señor muy claro, ¿verdad?, que debe de creer. ¿Para qué? Para que realmente usted tenga la seguridad de que está escuchando a Dios, y lo otro también, todo hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, ya usted no ocupa de ninguna virgen o un santo, o que su abuelito, que su mamá o su papá interceda. Eso no viene en la palabra de Dios, y es lo que queremos que usted también entienda, que usted lea la Biblia, no se vaya con que la interpretan como quieren. Usted va a leer la Biblia y usted tiene una responsabilidad delante de Dios, y es la de entender lo que el Señor dice en su palabra. Es el primer peligro cuando una persona es así idólatra y también practica la nigromancia o el estar llamando a los muertos. Es muy peligroso y condenable en las Santas Escrituras. El otro punto, ¿verdad?, la idolatría también es cuando nos idolatramos tanto de líder, ya sea un pastor, ya sea un sacerdote, un anciano, cualquier dirigente religioso. Bueno, pues le tenemos en estima, y eso dice la Biblia, que lo tengan en estima, pero cuando ya va más allá, que lo ven ya como algo especial, como algo mucho más que los demás, hoy con los mal llamados apóstoles, ¿verdad?, eso también es una gran mentira. Entonces ya lo ven como algo superior. Y les comentaba que hay un hermano que quiero mucho, pero cambió completamente, y espero en Dios que vuelva a la senda antigua, al camino correcto. De repente ya no es pastor, ahora ya subió de grado y ahora es apóstol. No sé quién le diría o cómo se convencería que era apóstol. Y el problema es de que algunos le siguen y creen que es un apóstol cuando en realidad no cumple ningún requisito como apóstol. Pero bueno, hay gente que le gusta tener ese tipo de idolatría, ya lo ven como algo especial, no pueden ver los defectos porque la idolatría ciega al entendimiento, y aunque lo agarren con pruebas de que robó, que estafó, que adulteró, que violó a alguien, que es un pedófilo, es algo de lo peor, ¿no?, porque hasta secuestradores ha habido y ha sido pastores que han estado predicando en el púlpito y los han agarrado secuestrando gente o involucrados en la mafia, y la gente no cree. ¿Por qué no cree? Porque está en la idolatría, y ese es un pecado gravísimo. Y ya les dije al principio, que les dije hace unos días, que si el pastor cayó, en lugar de cubrirlo, ¿verdad?, no tengo yo las pruebas para cubrirlo, para defenderlo, en lugar de hacer eso tendría que orar. ¿Para qué? Para que si es en verdad culpable, bueno, entonces que Dios lo ayude, que se arrepienta, porque yo no quiero que se condene él. Muchos pueden confundir, es que le tienen envidia, es que no quieren o tienen celos de su apostolado. No, queremos que se salve, no que se condene. Entonces, cuando lo han agarrado y tienen las pruebas, y usted lo ama, realmente lo ama y falló, tiene que pedirle a Dios, pues, para que se arrepienta. Lo que queremos es que se salve. A mí no me interesa quién se crea que es, sino que se salve. Ese es mi propósito. Así como un drogadicto, un alcohólico, un pandillero, alguien que está en la calle vendiendo su cuerpo, así quiero que se salve. También cuando alguien le ha fallado al Señor. Eso es lo que queremos, o debemos de querer como cristianos, que se salve ese pecador. Así que por favor, deje a un lado la idolatría. Vamos a ver lo que es la idolatría natural, la idolatría terrenal, y de eso vamos a estar hablando en este momento. Así que este tipo de idolatría es muy común en el pueblo cristiano, y es lo que vamos a estar entendiendo en esta tarde. Le voy a pedir que vayamos a Deuteronomio, capítulo 4. Va a darle 4 libros al lado derecho, o es el 5.º libro del lado derecho. Deuteronomio, capítulo 4, vamos a leer versículo 12 al 19. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12 al versículo 19.
Recuerde, primero apunta la cita y luego busca en tu Biblia, para que no se le olvide de repente. Deuteronomio capítulo 12, capítulo 4, versículo 12 al 19. Dice en el nombre de Jesús, Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Fíjese bien, no vieron nada cuando Moisés estaba con el Señor. Versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual los mandó por poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. 14. A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obras en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Dice aquí bien claro de que ninguna figura vieron cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Que recuerde que el segundo mandamiento es el de que no se haga imagen de nada que está arriba del cielo, abajo en la tierra, ni tampoco abajo del mar. Entonces, eso es bien importante que entendamos de que ese día, cuando Dios le da las tablas a Moisés, nadie vio nada, no había figura más que truenos había y por ahí estaba la gente espantada, una voz que salía nada más, pero no vieron ninguna figura. Pero ¿por qué razón Dios no se manifestó como un ángel, como una persona, alguna figura, como haya sido? Vamos a ver por qué. Versículo 15. Guardad pues mucho, óigalo bien, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros del medio del fuego. Vuelve a repetir lo mismo de que no vieron nada. Y cuando alguien repite 2 veces lo mismo o 3, es que es algo importante que hay que recalcar. Entonces, no vieron nada, por tanto, no pueden hacer figura de nada de Dios. Versículo 16. ¿Para qué? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. 17. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire. 18. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos. Óigalo bien, te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios les ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Fíjese bien, el propósito de por qué Dios no se manifestó como alguna figura o como algún personaje, como haya querido el Señor hacerlo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza tiende a hacer imagen de lo que no entiende. Y lo hemos visto en las culturas. Usted puede investigar en su país ciertos indígenas, algunas tribus, se va a dar cuenta cómo representaban a Dios porque no lo entendían. Aún vimos en Atenas, cuando llegó Pablo allá a Atenas, dice que le dolió, ¿verdad? Se sintió mal cuando el pueblo estaba entregado a la idolatría y tenían muchos dioses, pero tenían un lugar, un altar al Dios no conocido. Entonces, el hombre siempre trata de buscar el hacer imagen de lo que no entiende. Por eso es de que es muy importante entender por qué el segundo mandamiento, que la Iglesia Católica lo cambió en sus estatutos, pero no en la Biblia, no lo puede cambiar en la Biblia. Aún la Biblia Católica viene como está en la Biblia cristiana, ¿verdad? Pero lo cambian esos estatutos y es para que pues no les hablen en contra de las imágenes que tienen. Pero es algo que usted puede comprobar. Usted tiene inteligencia y Dios se la dio para que compruebe lo que yo estoy diciendo. Ahora, ¿qué es esto? Que el Señor prohíbe cualquier tipo de imagen de algo divino. Recordemos lo que vimos la semana pasada, en cuanto el sábado lo que veíamos de lo que es la adoración. Venerar y adorar es lo mismo. Pero aún en Éxodo 25 dice que no se inclinará a ella ni las honrará. No usa ni venerar ni tampoco adorar. O sea, ni siquiera se puede inclinar. Es lo que dice también aquí en el versículo 19, que no sea que te sientas impulsado y te inclines a ellas. ¿Por qué? Porque cuando uno se inclina para una señal de veneración, de adoración, ya cayó en la idolatría. Y por eso es de que la Biblia nos habla de que Dios no se manifestó en ninguna figura.
Y aclara dos veces, en el versículo 12 y en el versículo 15 dice, ninguna figura visteis. ¿Para qué? Para que no os hagáis alguna figura de Dios, alguna imagen de Dios, porque Dios es espíritu. Ahora imagínense que Dios es el ser más importante de todos los santos y todas las vírgenes, y sin embargo Él no se manifestó para que la gente no se haga una imagen. Lo mismo pasó cuando salen de Egipto, que Moisés sube allá al monte, y esta gente se desesperó porque 40 días duró Moisés en el monte, y dijeron, oye, Moisés ha subido y no ha bajado, no sabemos qué le ha pasado. Haznos dioses para que nos guíen. Y hacen el becerro de oro. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano va a tender a hacerse una figura de algo espiritual o una deidad, por naturaleza, lamentablemente. Por eso es que es el segundo mandamiento que Dios manda enfáticamente y dice, no se harán imagen de nada. Por eso, mis hermanos, es muy importante entender que cuando uno está hablando a la gente de la idolatría, primero hay que asegurarnos de que conozcan a Dios. Porque se pelean, se sienten atacados, se sienten que lo estamos humillando, que no creemos en las vírgenes o en los santos, y se sienten humillados. ¿Por qué? Porque primero hay que hablarles de Cristo para que la gente salga de Egipto y entonces ya puede entender la idolatría. Mientras no la puede entender. Ahora, hay cristianos, y lamentablemente hay muchos, que son idólatras todavía. Idólatras de todo lo que hace el pastor, de los supuestos apóstoles y supuestos profetas, son idólatras también. Y no nomás de eso, vamos a ver otros tipos de idolatría. Pues bien importante que entendamos, en primer lugar, que no se puede hacer imagen de nada de lo que hay en la tierra. Ahora, muchos cuestionan, bueno, ¿y por qué Dios mandó hacer los querubines allá en el tabernáculo? Y luego vemos que hizo más otras figuras. Claro, pero el propósito, hay que ver cuál era el propósito de esas imágenes. Nunca fue para venerarlas o inclinarse delante de ellas. Le voy a pedir que vayamos, y acuérdense de esto, no se manifestó en figura para que la gente no se corrompa. Eso es bien importante, que no se manifestó en ninguna figura, ni de hombre, ni de animal, ni de ninguna especie. ¿Para qué? Para que el hombre no se corrompa con la idolatría. Eso es bien importante entenderlo. Acompáñenme ahora a Números, a su lado izquierdo. Números capítulo 21, versículo 4 a 9. Luego a su lado izquierdo. Números 21, versículo 4 al versículo 9. 21, 4 al 9. Números capítulo 21, versículo 4 al versículo 9. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Estaban ya renegando. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 6. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes ardientes venenosas. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Note que sabían bien cuál era el pecado, no había necesidad que se lo dijeran. Ellos estaban murmurando en contra de Dios. Ahí mismo en el versículo 7 dice: y ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Note que Moisés ora por el pueblo porque estaban muriendo por las serpientes. ¿Qué es lo que dice Dios? Versículo 8. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y dicen ahí está, el Señor mismo mandó hacer una serpiente de bronce y fue ordenada por Dios. Y efectivamente la gente estaba ahí pecando en contra de Dios, la serpiente la mordía, entonces hasta la serpiente de bronce, y es una serpiente también venenosa. Cuando ellos vean la serpiente en el asta, la van a ver ahí y van a ser curados. Es lo que está diciendo aquí el Señor.
Por tanto, entonces dice, entonces no está prohibida la imagen. ¿Cómo es posible que Dios en Éxodo 20, del 1 al 4, más bien en el 5, prohíbe las imágenes y ahora está mandando Él mismo que hagan una imagen? Pero ¿cómo? Entonces sí son permitidas. Entonces si Dios no se desagrada de ello. Bueno, no puede haber contradicción en la Biblia. Eso se lo aseguro. Yo tengo más de casi 25 años buscando errores en la Biblia. Ahora lo vine en la Biblia, no en las traducciones, es diferente. Otro día vamos a hablar acerca de las traducciones, que a veces muchos no entienden qué significa esto. Pero en realidad hay muchas traducciones de la Biblia y tienen errores de traducción, mas no en la doctrina. Por tanto, no puede haber un error de que Dios mande los 10 mandamientos y les prohíba hacer imágenes, y ahora Él mismo manda que hagan una imagen de bronce. Y es una serpiente, y luego lo peor es que la ven y se curan. ¿Qué pasa con muchos? No, tengo una imagen ahí porque yo cuando le rezo y me le hinco, me hace un milagro. Entonces ahí es donde está el problema. La función de la serpiente era muy importante y era específica para ese momento. Vamos a ver más adelante. Acompáñenme a otra cita bíblica. A su lado derecho vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 4. Segunda de Reyes 18, versículo 1 al versículo 4. Recuerde, apunte primero la cita y luego la busca en la Biblia. Y así más rápido también la va a buscar, o la va a encontrar. Porque ¿qué pasa? Que quiere buscarla en la Biblia, se le olvida y no la apuntó, y al rato ni se acuerda en qué cita era, ni tampoco la apuntó y se le olvidó por completo. Entonces, para mí es muy importante que usted lea la Biblia juntamente con nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, en el nombre de Jesús. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. 3. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4, note esto. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Eran ídolos. Pero ¿qué dice aquí? E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Ahí estuvo el problema. Fíjese bien que estaba en el mismo lugar, que las imágenes estaban allá en los altos y también las de acera. Ya lo tenían igual. El problema no era la imagen que había mandado Dios allá a Moisés. Fue hecha con el propósito de que aquel que era mordido por la serpiente venenosa volteaba y veía que aquella serpiente y Dios lo sanaba. Pero ya había perdido ese sentido en ese tiempo, no la habían destruido. ¿Y qué es lo que pasó? La gente empezó a adorarla, a venerarla, a honrarla. Y el problema fue ese, no era el material que había sido hecho, ni el asta donde estaba, ni la figura que tenía. El problema fue que la gente empezó a darle ya un culto a esa imagen. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana tiene esa necesidad de honrar lo que ve. Y le voy a explicar, mi hermano o amigo que usted me está escuchando en este momento, hay una diferencia entre el cristianismo y la religión. El ser natural, el hombre inteligente, el hombre de mucha letra, el hombre de mucha preparación, de mucha ciencia, el hombre de mucha religión, ellos tienen que ver para poder creer. El cristianismo no. El cristianismo primero cree para poder ver. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y lo que es las demás religiones o las demás creencias.
El cristianismo no necesita ver para creer. Con el hecho de creer ya puede ver. Mientras que el mundo natural tiene que ver para poder creer. Por eso es de que la naturaleza tiende luego a hacerse imagen de algo que no entiende. ¿Cuántas veces yo he visto a gente que su papá murió y lo tiene en la fotografía y de repente dicen que iban a tener un accidente y que su papá lo libró? Y ya lo tienen ahí en la fotografía, le prenden veladoras y empiezan ya sin quererlo. Yo no sé, yo no creo que tengan la intención de caer en la idolatría, pero sin querer, como amaron a su padre o a su abuelita o a su tío o a ese ser tan especial, empiezan a darle un culto sin darse cuenta que están haciendo un acto de idolatría, que fue lo que pasó con la serpiente de bronce. Cuando Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, y aquel que se ha mordido por la serpiente, cuando la mire, va a quedar sano. Fue con ese propósito específico. Pero ya posteriormente el pueblo empezó a darle ya un culto a esa imagen. ¿Qué dice en el versículo 4? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Cuál fue la razón? Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y lo llamó Nehushtan. Nehushtan, ¿qué significa Nehushtan? ¿Por qué le llaman Nehushtan? Nehushtan significa cosa de bronce. O sea, no tiene valor, no tiene poder. Cuando le ponen Nehushtan está diciéndole, esto es solamente un objeto. No es algo para que lo adoren o lo veneren o lo honren, no es nada de eso. Pero el hombre por naturaleza tiene ese sentido de hacerse imagen de algo. Entonces cuando dice Nehushtan quiere decir, es un objeto nada más, es una cosa de bronce, no tiene vida por sí mismo, no puede hacer nada por ti. Pero ya le estaban quemando incienso. Es muy semejante a lo que hoy hacen de que le queman veladoras. Es algo muy semejante. Usted que Dios le dio la inteligencia, póngase a meditar en esto, porque esto es algo sencillo de entender, no hay interpretación, no hay nada, está sencillo. Dios dejó la palabra de Dios para que cualquier persona, desde alguien que tenga mucha letra hasta alguien que no la tenga, que la podamos entender. Oiga, si el Señor le hubiera dejado la Biblia solamente a la gente inteligente, ¿dónde estaríamos nosotros? No tenemos escuelas de preparación, ¿dónde estaríamos? Por eso dejó el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Juan 17, tu palabra es verdad. Entonces, qué importancia entender de que usted, si nunca fue a la escuela, quizá no tenga una buena preparación, o tal vez tenga un doctorado, sea alguien con una profesión muy buena, usted la va a entender lo mismo que la entiende alguien que no lee muy bien. Porque no es la inteligencia humana la que nos da a entender la Escritura, es el Espíritu Santo el que nos guía para poder entender su santa palabra. Así que nosotros entendemos en este momento que quebró todas las imágenes que estaban ahí, incluyendo la imagen de la serpiente de bronce que había hecho Moisés. No porque le cayera mal la imagen, no porque estaba echando a perder la imagen, no porque la imagen estuviera fea ya por el paso del tiempo, no. Porque ya la gente le estaba prendiendo incienso, al igual que las imágenes de acera y de otros dioses. Por eso la tendencia de siempre hacer idolatría de cosas que llegaban a un pueblo y caían en la idolatría. Por eso Dios sabía que cuando pasaran por los pueblos, muy fácilmente iban a aprender las costumbres de los pueblos. ¿Y qué es lo que dice? No te hagas imagen de nada que está en el cielo ni arriba en la tierra. O sea, nada. Todo lo que el Señor prohíbe es todo tipo de imagen en la cual se puede inclinar el ser humano. Es lo mismo que vimos en Deuteronomio. No sea que te seas jalado a inclinarte ante ellas. Porque eso es lo que la tendencia natural del ser humano. Y usted puede ver eso en cualquier templo católico donde la gente entra a ver las imágenes, se le hinca. Eso es lo que Dios prohíbe. Quizá la imagen es una imagen hasta bonita, hecha por un artista reconocido, pero la imagen no representa nada hasta cuando la gente le empieza a rendir una adoración, una veneración, una honra para esa imagen. Es donde está el problema. A mí no me espanta que lleguen a una casa y tengan ahí una imagen, a mí no me espanta eso. Ni tiene poder, ya lo explicamos en el primer estudio de la idolatría del corazón. A mí no me afecta en absoluto, pero es malo para la gente que va y se le hinca o le siente cierta veneración a esa imagen. Ahí donde está el pecado. Y vuelvo a repetir, no estoy en contra del católico, ni mucho menos.
Solamente la práctica es el problema que prohíbe la palabra de Dios. Mire, si la Biblia no dijera eso, yo no tengo problema de predicar otra cosa, pero eso dice bien claro la Biblia: no se haga imagen de nada. Y luego cuando dice Dios, no me manifesté de ninguna figura para que no se corrompan. O sea que hay un peligro natural en el ser humano de tender a hacer esas imágenes. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ahora vemos que este rey llega, destruye todas las imágenes y los símbolos de los demás dioses, incluyendo la de acera, y también destruye la de bronce. Cualquiera pudiera decir: oye, pero el Señor la mandó a hacer. Moisés, nuestro líder principal, fue el que la mandó a hacer, porque Dios se lo ordenó. ¿Cómo te atreves a hacerlo? El problema era que ya estaban venerando, reverenciando, honrando esa imagen. Ese es el problema. El problema no es la imagen, el problema es lo que la persona le pone a ese lugar o a esa cosa. Eso es bien importante entenderlo. El ser humano tiende a hacer eso por naturaleza y Dios lo prohíbe. Ahora, ¿qué representaría? ¿Cuál era el objetivo de esa imagen? No era solamente lo que pasaba en Israel en ese tiempo en el desierto, que eran mordidos por las serpientes por la desobediencia que habían cometido ellos. Ellos reconocían: hemos murmurado en contra de Dios y de Moisés, y por eso viene ese castigo hacia con ellos. Pero ahora, viendo a la serpiente, ahora eran salvos. Pero ¿qué es lo que realmente? Ese es un trasfondo muy importante. Pero ¿por qué había mandado a hacer Dios esa imagen? ¿Por qué no dijo: oren a mí y yo les quito la serpiente? O invoquen mi nombre y les quito el veneno de la serpiente. No. ¿Por qué mandó hacer esa imagen en un estante o en un estandarte o en un asta? ¿Por qué lo mandó a hacer? Acompáñenme ahora a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, del versículo 13 hasta el versículo 15. Juan, el cuarto evangelio, capítulo 3, versículo 13 al 15. Juan 3, 13, en el cuarto evangelio. Dice en el nombre de Jesús, Juan 3, 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Allí habla de la omnipresencia de Cristo Jesús. Dice que está en el cielo cuando estaba ahí en Jerusalén en ese momento. Versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Óigalo bien nuevamente, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel, óigalo bien, ¿quién? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos que dice la Biblia que Israel reconoció que habían murmurado en contra de Dios, en contra de Moisés. Dijo: hemos pecado. Sabían que estaban en pecado. No era tanto la serpiente, sino que ellos reconocieron que estaban en pecado. Y dice: bueno, cuando vean la serpiente de bronce van a ser sanos. Entonces ahora en el nuevo pacto, aquella serpiente que levantó Moisés en el desierto, ordenada por Dios, era una representación del mismo Cristo. Versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente que luego desbarataron, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero ¿para qué lo van a levantar? ¿Por qué lo van a levantar? Bueno, en la cruz fue levantado el Señor. Cuando es levantado y crucificado en aquel madero, entonces la Escritura dice, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí habla de salvación. Es lo mismo que hizo el Israel en el desierto. Cuando veían la serpiente, era un prototipo de Cristo en el nuevo pacto. Cristo vendría en un futuro y también sería levantado como la serpiente de bronce que les daba vida a los pecadores. Lo mismo hoy nos da vida a nosotros, a los pecadores. Es la misma figura de Cristo. Muchos creen que cuando habla de serpientes, todo lo relaciona con el mal. No, que Satanás, la serpiente antigua, la serpiente que estaba allá en el huerto del Edén, y siempre están atacando a la serpiente como algo maligno. No, no siempre. Ahora el Señor se representa con la serpiente que se levantó en el desierto. Es el mismo Señor hoy en el nuevo pacto.
Dice que seamos astutos como las serpientes. O sea que la serpiente no siempre es algo malo en la Biblia, aunque muchos les tengan horror, ¿verdad? Pero no significa eso. La serpiente es un animal como cualquier otro animal. Entonces el Señor mismo se representaba, o Él mismo hacía una figura de lo que vieron en el Antiguo Pacto. Para salvación veían aquella serpiente de bronce, y entonces ahora era en el cristianismo o en el Señor, era el Cristo crucificado que nos da vida eterna a nosotros. Esto hay que entenderlo. ¿Pero por qué la destruyó? Porque la gente ya empezó a prenderle el incienso. Es lo mismo que hacen hoy en día. Hay una imagen y luego adorarla. Y mire, déjenle platico algo. Yo soy de Guadalajara. En Guadalajara, ahí en la carretera Chapala, algunos han de conocer por allá, entre la autopista o la carretera que pasa por arriba, se filtró el agua, y en una de las paredes de ese puente, pues una mancha como cualquier otra mancha. Por ahí alguien dijo que era la figura de Cristo. Y no, que es la figura de Cristo. Al día siguiente, veladoras por todos lados. No, y en la semana que volví a pasar por allá, no, ya estaba el puesto de papitas, de sodas, de bebidas, bueno, un negocio grande. ¿Por qué? Por una mancha. Imagínense la gente, la necesidad que tiene de Dios. Eso para mí me duele bastante. No es que me sienta que para condenarlos, que me diga, ay, ojalá se pierdan. No, me da tristeza ver eso. Cómo mi gente, mi pueblo, ven una mancha, alguien le da figura ahí y dice, es Cristo, es una virgen, es un santo. Y hombre, se van allá. Lo mismo que hicieron en Israel, porque por naturaleza el hombre sigue lo que se imagina que quiere ver. Mira, aquí en California y en varios estados tuvo un anuncio de una sopa, no recuerdo qué marca era, pero en la sopa efectivamente había ahí entre el espagueti, una media figura de alguien medio barbón. Pensaron que era Cristo. No, hombre, la gente iba a los letreros, se le hincaba allá abajo. Imagínense qué barbaridad. Entonces los dueños, la propaganda tenía que quitarla. Entonces el dueño del poste, el dueño de la empresa, pues ya no iba a tener gratis ese anuncio ahí de la sopa. Entonces hubo un debate porque no querían que la quitaran, porque ahí estaba Cristo en esa sopa. Y la gente ahí agolpada abajo en el poste. Oiga, el dueño tiene que rentar ese espacio, pero la gente no entiende eso. Ahí veían a Cristo y no querían que quitaran esa imagen. Es increíble la idolatría tan triste, tan lamentable que vemos hoy en día. Aquí en el Monte, California, hace como 30 años también, pobre hombre ahí, por alguna razón se hizo una manchita en su vidrio y es una cruz, ¿verdad? Que ahí cayó una cruz en el vidrio. Por ahí un vecino le descubrió, le habló ahí a su parroquia que había una cruz ahí. Hombre, pobre hombre, los rosales, el zacate, los arbolitos, se los destruyeron. Y para acabarle el hombre era ateo. Y él dice, oye, yo no creo ni en Dios y esta gente no la puedo sacar de mi casa. Tuvo que llegar la policía, la gente se le brincaba en la noche para ir a rezarle. Oiga, por favor, eso es algo increíble. Es muy triste ver esa gente ahí arrodillada ante un pedazo de vidrio ahí en la ventana. Hombre, el Señor hubiera hecho negocio si fuera alguien malvado. ¿Saben qué? Aquí le voy a cobrar la entrada por cada uno de los que vengan aquí. Y la gente lo paga. La gente la paga, ¿por qué? Porque la gente está necesitada de Dios. Pero no de esa manera. La idolatría es pecado delante de Dios. Hermano, ahora el mensaje es para ti. Hermano, si tú ves eso, ponte a orar, a ayunar por esa gente que está entregada a la idolatría terrible, tremendo, triste. Ve usted las grandes colas que hace la gente de rodillas, llevando a su enfermito, sangrándose las rodillas. Es horrible lo que están viendo, es entregados a la idolatría. Eso nos debe de doler el corazón, como cuando Pablo llegó al Areópago. Dice que se deshacía su espíritu al ver al pueblo entregado a la idolatría. Es el dolor que nos debe de sentir un cristiano verdadero cuando la gente está entregada a la idolatría. Es triste, es lamentable. Usted nomás cuente un cuento, un chiste por ahí de que por ahí hay una mancha que se parece a Cristo y la gente la va a ver, aunque no sea cierto. No, yo le veo como aquí la figura de Cristo, así está, y ya está la gente. Ellos van a creer lo que usted le diga, porque esa gente así es. Usted puede ver en su mismo estado, en su mismo pueblo, tanta gente que está entregada a la idolatría, y ahí es algo muy triste, muy lamentable. Una mancha ya la hacen para adorarla, y es por la necesidad que tienen de Dios, pero del único verdadero Dios que está estipulado en la palabra del Señor. Así que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, amigos que me escuchan.
no es por ofenderlo, pero usted entre en razón y diga, Señor, es verdad lo que está diciendo este hombre, para que vean que realmente que la Biblia está teniendo razón. No hay ninguna forma de Dios en ninguna figura, ni de Cristo, ni de vírgenes, nada. Es un engaño total. Así que usted tiene que poner en la balanza la fe que dice la Biblia a su creencia natural que todo ser humano tiene de idolatría. Acompáñeme a Colosenses capítulo 3, a su lado derecho desde luego. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Vamos a ver un tipo de idolatría, no nomás la idolatría física, la idolatría de imágenes, sino también un tipo de idolatría. Colosenses 3 y versículo 5. Colosenses 3, versículo 5. Y aquí incluyo a cristianos que aunque no hacen imágenes literales, físicas, monos, ídolos, estampitas, aunque no hacen eso, sí hay mucho tipo de idolatría dentro de la iglesia cristiana. Eso hay que tener mucho cuidado. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y dice aquí que es idolatría. Válgame, y ahora, ¿cómo está eso? Muchos dicen, yo ya no hago imágenes, además yo las quebré y en el nombre de Jesús renuncié a ellas y yo quité todas las imágenes que tenía ahí. Hasta hay gente que se burla y esos monitos y que no se burle de ellos. Esa gente no conoce a Dios, por eso a veces no nos entienden, porque se burlan de ellos, de sus imágenes. Es lo que conocen ellos. Antes de hundirle su barquito de fe, preséntenle el barco del Señor para que se agarre primero de ese barco y luego el barquito se va a hundir solo. Pero no se ande burlando de la gente que tiene idolatría, que está entregada a decir que esa fue la religión que le hicieron sus padres y que sus abuelos la siguieron. No se burle de ellos, al contrario, tiene que dolerle lo que está pasando con ellos. Preséntele a Cristo y Cristo se encarga de quitar toda idolatría de la persona. Usted no le puede quitar la idolatría a la gente, pero hay otro tipo de idolatría que mucho cristiano está practicando, y aquí vamos ahora a la iglesia. Dice aquí, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjese bien, ya no está hablando de la idolatría de imágenes, de estatuas. Ahora está hablando de otro tipo de idolatría, la idolatría terrenal, la carnal que aún traemos en nuestra vida. Dice aquí, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y no está hablando con gente que no conoce al Señor, está hablando a la iglesia de Colosas, a los colosenses cristianos. Le está diciendo, tienen que quitarse esto, hermanos. Pablo no le está escribiendo al mundo, es que es para el mundo, no, este es para los hermanos, para los cristianos. Dice bien claro, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice acá en el versículo 1, note aquí, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que está hablando a nosotros. Si es que hemos resucitado con Cristo, somos nosotros, no es la gente de afuera. Cansado estoy de decir a la gente, hermano, es que la Biblia es para el cristiano. No, pero que la idolatría, la gente de allá hace idolatría, pero no es para ellos todavía no lo entienden. La Biblia está hecha para el cristiano, para nosotros. Está hablando con el creyente de Colosas, con los hermanos colosenses. Le está diciendo que tienen que hacer morir lo terrenal en vosotros. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, los del mundo tienen batallas en la carne, por tanto tienen que luchar contra su carne, contra las pasiones desordenadas, contra la fornicación, contra las pasiones de lascivia. No, eso no dice la Biblia. Eso le está hablando a cristianos. Nosotros somos esos cristianos que estamos batallando con nuestra carnalidad. Y ese problema de la idolatría con los pastores o los supuestos mal llamados apóstoles o profetas, es lo mismo. No le ven defectos a ese hombre, no le ven defectos para nada.
Es más, tristemente conozco lugares donde no le pueden decir ni siquiera hermano. Es como rebajarlo a un pecador como nosotros. Oiga, por favor, si es un pecador como nosotros. Eso sí, dice, no, es el apóstol del Señor. Dice, el hermano, no es hermano, él es el apóstol del Señor. Una tremenda idolatría, y no son católicos, para que se burlen los católicos, no, son llamados cristianos. Imagínense la barbaridad que está pasando dentro de las iglesias que dicen ser cristianas. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, no al mundo, a la iglesia de Colosas, a los que han resucitado con Cristo por la fe en el Señor. Dice, hagan morir pues lo terrenal. Oiga, eso está tremendo. Quiere decir que aún yo traigo idolatría en mi corazón si estoy batallando con estas palabras, o digo, con estas cosas. Con los malos pensamientos, con la impureza, con todo eso de fornicación, todo lo sexual, todo lo sensual. Entonces, tengo idolatría. Eso es terrible, tremendamente tremendo. Acompáñenme al lado izquierdo, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas al lado izquierdo. Son como 4 cartas o 3 cartas al lado izquierdo. Capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. La idolatría terrenal, el tema de esta noche. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice en el nombre de Jesús: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lo mismo que dice en Colosenses. El mismo mensaje le da a Colosenses el mismo escritor que es Pablo a la iglesia de Galacia. Versículo 20. Idolatría. Óigalo bien, hermano. Versículo 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No está hablando con el mundo, está hablando con la iglesia de Galacia. Lo mismo que con los colosenses, lo mismo. Quiere decir que aún en nosotros hay este tipo de cosas. Oiga, nada más en el versículo 20. Dice idolatrías. Cuando tiene idolatría sobre algo o sobre alguien. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es aquello que se pone entre Dios y usted. Eso que se pone entre Dios y usted es la idolatría. Está idolatrando algo o alguien antes de Dios. Cuando el rey le dijo que le puso a la serpiente Neustán, cosa de bronce, o sea, no tiene validez. Pues cuando usted está aquí Dios y aquí está usted, lo que ponga en medio de Dios y usted, ese es lo que está idolatrando. Llámele venerar, llámele honrar, llámele adorar, es lo mismo. Usted tiene un intermediario, alguien que está estorbando en el camino del Señor. Pone la mirada en alguien antes que ponerle en el Señor. Usted ame más la palabra que a su pastor. Ame más a Dios que a su apóstol. Ame más a la palabra de Dios que a cualquier otra cosa, que sus hijos, que su pareja, que sus padres, que su propia vida. Ame más a Dios sobre todas las cosas, para que no tenga idolatría, porque aún hasta mis malos pensamientos son idolatría. ¿Por qué? Porque yo le doy vuelo a mi imaginación, a mis malos pensamientos, malos deseos. Yo le estoy dando esas cosas. ¿Qué pasa aquí? Versículo 20 dice: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Oiga, hasta los corajudos también. Si usted es un hermano que batalla con su mal carácter, también está en pecado. Muchos se justifican. Yo he oído tantos sinvergüenzas que me dicen: no, pero si Pedro era bien tremendo. Sí, pero cuando Pedro se convirtió ya no era tan tremendo. Conviértete también usted, hermano. Son tremendos. Alguien me decía: no, hermano, pero yo oro mucho, yo oro bastante todo el día, yo estoy en constante oración. Le digo: hermano, pues su oración no me edifica tanto, pero su mal carácter me estorba.
Era corajudo el hermano y de todo se exaltaba, se esponjaba. Entonces, eso es algo bien tremendo. Entonces, un corajudo tampoco puede entrar, están llenos de iras. Eso hay que entenderlo. Todo lo que es de nuestra carne también es idolatría. No nada más que yo adore al pastor o al supuesto apóstol o profeta, no. A cualquier personaje que ponga antes que Dios, lo estoy venerando, estoy adorando. Primero está Dios sobre todas las cosas. Sobre mis hijos, sobre mi pareja, sobre mis padres, sobre mi vida, está primero Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Dios siempre nos da la salida si lo ponemos a Él en primer lugar. Eso hay que tener en cuenta, que la idolatría no es nada más ser una imagen o una estampita o una figura, no, sino aún mis propios deseos, todo lo malo también, eso es idolatría. Y eso es carnal, eso es terrenal en nuestra vida. Hacer pues morir lo terrenal en nosotros. Todas esas actitudes malas de nuestra vida son también idolatría. O sea, hay que tener mucho cuidado con todo lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias. Pastores corajudos, maldicientes, hermanos que se pelean unos con otros, que están hablando mal de los demás. Oiga, la murmuración es un pecado terrible delante de Dios, terrible. Si usted es un murmurador, también está en pecado igual que el idólatra, igual. Porque déjame decirle que ya hemos visto el estorbo ese de cuando uno murmura. Dios escucha también tu murmuración, hermano, también lo escucha. Así que por eso detuvo allá, de tanto murmurar en el desierto, el Señor nos detuvo ahí en el camino. Entonces todo eso es pecado delante de Dios. No se escandalice por el católico que tiene una imagen en su casa. Más bien dése cuenta si no tiene un mal carácter usted, no tiene malos pensamientos, no hay batallas en su carne. Fíjese bien en eso, mejor en lugar de estar criticando a los demás que tienen imágenes, ore a Dios, humíllese a Dios, pida por ellos para que Dios les conceda también la salvación. Esa es mi preocupación más grande, que mucho cristiano o llamado cristiano está condenando a la gente, lo está mandando ya a la hoguera. ¿Por qué? Porque no piensa como nosotros o porque no entiende la vida que nosotros. Pues usted tampoco la ha entendido, porque si usted juzga a esas personas para condenación, se condena a sí mismo, dice la palabra de Dios. Acompáñenme una cita más, con eso vamos a finalizar. Acompáñenme al lado izquierdo nuevamente, a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 14. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 hasta el versículo 14. Primero de Corintios 10, versículo 6 al versículo 14, dice en el nombre de Jesús. 10, 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Note que dice que son como ejemplo para nosotros, son para que aprendamos de ellos. Versículo 7. No seáis idólatras. Fíjense cómo comienza ahí. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ya lo vimos con la serpiente de bronce. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Ahí está mi hermano, hermana. No esté murmurando a la gente, menos de un santo de Dios, porque Dios se lo va a tomar en cuenta. Y perecieron por el destructor, dice aquí. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Lo mismo que dice en el versículo 6. Como ejemplo pasaron. ¿Para qué? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ya me detengo un poquito. Muchos, yo no voy a las drogas, no voy a las cantinas, yo ya no soy idólatra. Bueno, espérame. Pero si aún batallamos con los malos pensamientos, batallamos con el carácter y batallamos con la carnalidad, con lo terrenal, nosotros estamos en idolatría igual que los demás. Si aún murmuramos de la gente, murmuramos de los hermanos, murmuramos de lo que está pasando de los demás, eso es algo bien importante. Está en condenación también. Igualito que el que está allá afuera vendiendo su cuerpo, o vendiendo drogas o consumiendo, igualito estamos delante de Dios, delante de ellos. Así que tenga cuidado. Si quiere estar firme, cuidado que no se vaya a caer. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Note el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pero ¿cómo? Si son corintios, hablan lenguas, practican la cena del Señor, tienen todos los dones, dones de sanidad. ¿Cómo es posible que Pablo le diga eso a los corintios? Si Corintios era una iglesia llena de dones. No, pero también había idolatría en sus vidas. No creo que la iglesia de Corinto era perfecta, nada de eso, ninguna iglesia es perfecta, ninguna. Había todo esto en este pueblo del Señor, donde el Señor les envía a Pablo para que los exhorte y les dice, estas cosas sucedieron en el pasado para que aprendamos de ellas. Lo que pasó en el desierto con la serpiente de bronce, los que estuvieron cayendo en fornicación, los que murmuraron en contra de los demás. O sea, todo eso nos sirve de lección para nosotros, hermanos. Todo lo que hemos visto en el antiguo pacto, aquí lo vamos a ver reflejado en nuestra vida hoy en este día. También quiero decir algo muy importante. Hay hermanos que dicen que el antiguo pacto o antiguo testamento ya no tiene validez. Eso es una gran mentira. El que no conoce el antiguo pacto difícilmente puede conocer el nuevo pacto, porque ese es el reflejo. Lo que antes está en el antiguo pacto es la sombra de lo que hoy vemos en realidad. Entonces tiene que conocer el trasfondo, tiene que conocer lo que había antes para ver por qué están las promesas hoy realizadas o las que se van a realizar. Si usted no conoce el antiguo pacto o dice que ya no tiene validez, está blasfemando en contra del mismo Señor, y tenga mucho cuidado, no en contra de este ministerio ni en contra de mí, Dios guarda la hora, sino más bien es en contra del mismo Señor, que Él dice que toda la Escritura es inspirada por Dios divinamente, toda la Escritura, desde Génesis hasta donde termina la palabra de Dios. Entonces, por favor, mis hermanos, si ustedes son de los que creen que la Biblia no tiene, el antiguo pacto no tiene validez, está blasfemando en contra del mismo Señor, porque Él fue el que dejó inspirado este libro para que aprendamos de ella. Y ahora Pablo, a la iglesia de Corinto, lo mismo que le dijo a Colosas y lo mismo lo que le dijo a Gálatas, está diciendo ahora, estos son ejemplos de lo que hemos visto anteriormente, son ejemplos. Nuestra carnalidad es una idolatría. Por eso dice en el versículo 14, por tanto, óigalo bien, amados míos, está hablando con la iglesia, amados míos, dice, huid de la idolatría. Pero ¿cómo es posible, Pablo, que digas idolatría si es Corinto? Bueno, porque en muchas congregaciones se sigue practicando la idolatría, y la idolatría no de imágenes, no de esculturas, no de fotos, no de pinturas, no, de nuestra persona. Hay gente, voy a hablar de la idolatría de nuestra persona. Hay gente que cuida tanto el cuerpo. Es bueno cuidarse lo que comemos, cómo descansamos, cuidar el cuerpo físicamente, salir a caminar, hacer ejercicio. Eso es muy bueno. Pero hay quienes llegan al extremo de cuidarse y de amarse tanto que no hay nada más importante para ellos que cuidar su cuerpo. Yo conocí a alguien que se divorció. ¿Por qué? Porque ya él ni siquiera tenía intimidad con su esposa. Ya era él. Y no es que fuera un homosexual que le gustara a los hombres, no. Se amaba él a sí mismo. Hizo a un lado su esposa, de tal grado que ni hijos tuvieron. Porque ya no quería tener intimidad con su esposa. ¿Por qué? Porque primero era él. Compró espejos ahí en la recámara para verse, donde llegaba se veía los músculos, se medía la cintura, los hombros, bueno, todo. ¿Por qué? Porque quedó enamorado de su propio cuerpo, y eso para él fue una caída terrible. Lo divorció y ni le importó. Ni le importó. ¿Por qué? Porque se amaba a sí mismo. Eso es una idolatría de su cuerpo. ¿Cuántas mujeres hoy en día, hace poco le decía a mi esposa, estas mujeres son tan hermosas, pero tan hermosas que parecen de plástico? Tanta respirada que se han dado, se ensanchan los ojos, se ponen no sé qué tanto. Digo, estas parecen de plástico, hasta brillan de tanta respirada que tienen, parecen realmente falsas, porque son tan hermosas que no son reales. Pero todo tan perfecto que eso no es real. ¿Por qué? Porque solamente es un físico, están enamorados de su físico, ni siquiera están pensando en un matrimonio, aunque digan que sí, pero no, están centrados en su cuerpo. Cientos de miles de dólares que se gastan en su propio cuerpo, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque es una idolatría hacia su cuerpo. ¿Cuántos tienen idolatría con el pastor, idolatría con su mujer o con el hombre? A Dios lo tiene en segundo lugar. Primero está su esposa, primero está su esposo, primero están sus hijos. Los hijos son tremendos, no los educan bien, pero primero están sus hijos que Dios.
Yo conocí a alguien que le llamaba la atención, mire que su hijo así, y hasta le temblaba aquí el labio, le brincaba de coraje, me quería pegar, pero tenía que decir la verdad. ¿Por qué? Porque estaba mal. Y muchos, no, yo a mi hijo nunca tuve que corregirlo. No, pues se veía tremendo el muchacho, en la iglesia nadie lo quería. ¿Por qué? Pues por tremendo que era, grosero, maleducado, ¿verdad? Y él orgulloso porque nunca tuvo que poner la mano a su hijo encima. No, pues tenía que habérsela puesto. ¿Pero por qué? Porque era un muchacho irresponsable, grosero con los adultos, un muchacho muy mal. Gracias a Dios se enderezó de grande, pero de niño fue odiado por toda la gente. ¿Por qué? Porque era grosero. Pero el problema del papá no estaba idolatrado con sus hijos, no les veía ningún defecto, no les veía ninguna falla. Eso también es idolatría. Con su esposa también idolatría, con su esposo también idolatría. Bueno, la idolatría puede abarcar mucho. ¿Cuánta gente tiene? Óigalo bien, no se vaya a confundir. Tiene idolatría por la Biblia. Pero ¿cómo, hermano? Si usted la recomienda que leamos, sí hay que leerla. Pero ¿dónde voy con la idolatría? Hay gente que la pone en la puerta de su casa, abierta en el Salmo 91, que para que no entre el diablo. Eso es idolatría, hermano. La Biblia no va a detener al diablo. Va a pasar el diablo, ¿por qué? Porque el diablo puede estar dentro de usted, no en la Biblia. Pone la Biblia en la pura entrada de la puerta para que no entre el diablo, como si el diablo fuera tan educado para tocar la puerta y entrar y ve la Biblia y ahí se espanta y no entra. Por favor, eso es idolatría. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánta gente va bien protegido con su cruz? Oh, es que soy cristiano, esa es la cruz. No, eso no es cierto. Yo voy protegido porque Cristo va conmigo, no por una cruz que me cuelgue en el cuello. O ponen la cruz en la entrada por lo mismo para que no entre el chamuco. Se parece al católico cuando pone ahí el letrerito de que no se admite propaganda protestante, ¿verdad? Y igual los cristianos ponen la Biblia ahí como un amuleto. Oiga, la Biblia no es un amuleto, es para meditarlo, saborearlo, para escudriñarlo, para vivirlo, para compartirlo. Para eso es la Biblia. Diario tenemos que escudriñarla, diario. Pero no es un amuleto. No la use como para la buena suerte, tampoco es. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos traen el agua bendita, no? Y con el agua bendita quieren sacar un demonio. Oí un testimonio de un sacerdote que dijo que fue a orar y que estaba rezando y el rosario, y bueno, de todo, y que le dijo, trae el agua bendita, ya trae el agua bendita. No, perdón, trae a mi madre, y trae a mi madre. Y el sacerdote no entendía por qué no, le echaba agua bendita, le echaba el rosario, bueno, de todo y nada. Y que Dios le decía, trae a mi madre, y dijo, bueno, pues ¿qué querrá? Y por ahí hay un cuadro de la Virgen María y que se lo trajo y con el cuadro sacó el demonio. Por favor, son alucinaciones terribles esas. Pero también acá en el cristianismo, lo mismo. Estaba ahí un hermano orando en el nombre de Jesús y bueno, de todo, y hasta que Dios le dijo, trae el aceite, y trae el aceite. Y ahí va el hermano, trae el aceite y ahora sí sale el demonio. Por favor, esas son cosas de idolatría, ¿verdad? Eso es algo que es absurdo. Tengan mucho cuidado con eso. La Biblia dice que en el nombre de Jesús todo va a salir, sea demonio, sea espíritu raro, sea una enfermedad, en el nombre de Jesús, no en agua bendita o cuadros o imágenes o aceite. Eso no sirve para un endemoniado. Lo que sirve es en el nombre de Jesús. Entonces la idolatría que se practica en la iglesia es semejante a lo que se practica allá afuera, hermanos. Por eso Pablo le escribe a Colosas, le escribe a Galacia y le escribe también a Corinto, y le dice de la idolatría. ¿Por qué? Porque estaban practicando, aún de ser cristianos, practicando la idolatría. ¿Cuál es tu idolatría, mi hermano? ¿Cuál es tu idolatría? ¿Tu mal carácter? ¿Nuestros malos pensamientos? ¿Nuestra mala actitud? ¿El libro, la Biblia, damos como un libro cualquiera? ¿O porque soy cristiano tengo que leerlo? O sea, hay que tener cuidado. ¿Dónde cae la idolatría en eso? Dios mandó hacer, le dijo a Moisés que hiciera serpiente, sí, para un objetivo y un prototipo de lo que vendría después, pero después la gente empezó a venerarlo. Lo mismo pasa. Empieza uno bien y al rato se empieza a torcer y al rato anda haciendo barbaridades en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da más lugar a su carnalidad, a lo terrenal, y dice, hacer bien morir lo terrenal en nosotros. O sea, hay que matarlo, porque eso también es una forma de idolatría. Entonces, todo aquello que se interponga entre Dios y nosotros es idolatría. Nuestro carácter, nuestros hijos, nuestros padres, pastor, quien sea que esté ahí antes que Dios, que lo ame antes que Dios, ya es idolatría. Por eso dice, el que no dejare padre, madre, hijo, hermano, por seguirlo a él, no es digno de seguirlo a él. ¿Por qué? Porque primero está Dios. Así que, mis hermanos,
Si no tenemos en primer lugar a Dios y primero ponemos a alguien más antes que Dios, estamos mal. ¿Cuántas veces he oído que hay que acercarse a Dios a través de nuestro apóstol? Eso es una blasfemia terrible. Hermano, pídele a Dios que te ayude con la idolatría, porque eso es condenable delante del Señor. No creas todo lo que decimos nosotros, porque somos hombres fallos, hombres faltos. Lee tu Biblia y fíjate dónde está la idolatría, porque aún seguimos practicando la idolatría en nuestra vida. Para finalizar, recuerda esto bien claro: nada debe estar antes que Dios. Primero está Dios y después todo lo demás. Ponemos en primer lugar a Dios y Dios nos va a dar las añadiduras. ¿Qué son las añadiduras? Nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud y todo lo demás que necesitamos para seguir adelante. ¿Cómo voy a saber que soy idólatra? Bien sencillísimo, sencillísimo. Fíjese bien, esto pasa en la iglesia, tanto católica como evangélica. No sé si usted ha visto algunos reportajes de cuando sale Luis Miguel, se desmayan las mujeres y andan ahí brincando y se emocionan. O Frank Sinatra cuando salían, hombre, caidero de mujeres, gritaban, se desgreñaban las mujeres, se desmayaban, se alocaban terriblemente. O Pedro Infante salía y las mujeres se desmayaban tremendamente. Lo mismo pasa acá. Pasa el Papa y la gente quiere tocarlo, quiere abrazarlo, quiere ver qué hace ahí. Pero también acá pasan los apóstoles, llamados apóstoles, y también la gente se desmaya y le dan ataques, no sé, que parecen epilépticos, se emocionan, lloran. Ahí está la idolatría. Si tú sientes esos síntomas, estás atrapado en la idolatría. Porque imagínate, ni los apóstoles, ni los seguidores de los apóstoles jamás se desmayaron, ni lloraron, ni gritaron cuando pasaba un apóstol. Nunca en toda la Biblia, jamás en toda la Biblia. Pero sí, en los idólatras, sí. Son los que practican eso, y lo vemos en todas las religiones que tienen un líder espiritual, cómo se emocionan para poder tocar a su líder. Pues así pasa en muchas llamadas cristianas, y eso es muy vergonzoso. Pero yo dudo mucho de que sean cristianas, pero bueno, dicen que son cristianas, voy a respetar eso. Pero eso sí, si tú tienes ese tipo de que cuando pasa el líder te estás desmayando y te emocionas, todo eso, estás atrapado en la idolatría. Rompe esa cadena. Y hoy en esta noche vamos a pedirle a Dios, juntamente con ustedes, a orarle a Dios que nos ayude a romper ese tipo de idolatría, que no es de imágenes hechas a mano, no es de estatuas o esculturas, sino es aquella idolatría en nuestra carnalidad, nuestros malos pensamientos, nuestro mal carácter, o también con nuestros líderes espirituales. Hay que honrarlos, hay que respetarlos, sí, pero si te están ocasionando una emoción más allá que el mismo Dios o la misma Biblia, yo no veo a alguien que lea la Biblia y se empiece a emocionar y a temblar. ¿Por qué? Porque no hay emoción ahí. Pero ven el líder y se están desmayando, ahí es idolatría. Fácil lo vas a encontrar. Ve los reportajes o documentales, qué sé yo, de líderes así religiosos, cómo la gente desmayaba. Quizás estás tú atrapado en una secta de esas también. Ten mucho cuidado, porque la idolatría es pecado delante de Dios. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude, y a pedirle a Dios que nos fortalezca también para tener siempre esa firmeza de tener en primer lugar a Dios y su santa palabra. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, en esta noche por esta bendición que nos da de estar de pie, Señor. Porque hasta el día de hoy, Padre, por su grande misericordia, no porque seamos esforzados, ni tampoco porque seamos más buenos que los demás, sino por su grande e infinita misericordia aún estamos de pie, Señor. Señor, su palabra tiene que ser dada de acuerdo a como está escrita. A veces nos va a doler, Padre, porque aún a mí mismo hay palabras que no me gustan, a mi carne no le gustan, Señor. Sin embargo, Padre, están escritas y tengo que acatarme a ellas, me gusten o no me gusten, Señor. Le pido también por aquellos que en este momento, Señor, sintieron ese redarguir del Espíritu. No por lo que haya dicho yo, Señor, sino por lo que leyeron en la palabra. Porque no soy nadie yo para redarguir a nadie, Señor, pero su palabra puede tocar nuestras vidas. Si alguien que aún está practicando la idolatría dentro del cristianismo, Señor, le pedimos también que le ayude, que rompa toda cadena de religiosidad. Muchas de las veces, Padre, solamente han cambiado de religión. Se salen de una religión donde tienen un líder, Señor, y ahora están con otro líder que también les causa lo mismo, la misma emoción, el mismo sentimiento. Se desmayan, Señor, se sienten poseídos de repente por una cosa sobrenatural, Señor, pensando que es algo espiritual, Señor, bueno. Pero sabemos, Padre, que eso pasa en toda religión idólatra, donde se pone en primer lugar al hombre antes que a Dios. Por eso le pedimos, Señor, que los haga libre y que rompa toda cadena, Señor, para que puedan salir por completo libres, Señor, de la atadura, de la religiosidad y de todo tipo de idolatría, Señor.
también a los que batallamos, Señor, en diferentes lugares, en diferentes cosas de nuestra vida, los malos pensamientos, el mal carácter, la forma de contestar, Señor, nuestra forma de ser, Señor. Quizá tengo en idolatría a mis hijos, a mi esposa, a su esposo, Señor. Quizá hay, Padre, algo más de idolatría, quizá con los padres, quizá con la vida espiritual, quizá con alguien o algo, Señor, Padre. Le pedimos, Padre, que nos ayude a ser libres por completo y ponerlo a usted en primer lugar, Señor. Porque casi nadie se emociona cuando hablamos de la Biblia, Señor, que se anda desmayando y haciendo cosas raras. Casi nadie, Padre. Pero cuando alguien, Padre, ve pasar a su líder o ve pasar a su dirigente, Señor, de repente siente que se desmaya, siente la emoción, Señor. Cuando ven pasar a algún artista, algún deportista que aman, Señor, alguien, Padre, que sea muy importante, cuando va pasando, también siente lo mismo que siente, Señor, los mundanos. Por eso le pedimos, Señor, que nos ayude a identificar dónde está la idolatría, Señor. Hoy en esta noche rompemos todo espíritu de idolatría, Padre, para que pueda ser libre también su pueblo santo. Si Pablo, Señor, escribió esas cartas y en otras partes también habla de la idolatría, es porque la iglesia sigue practicando, Señor, de alguna forma la idolatría, Señor, en su vida. Por eso le pedimos que nos ayude a romper todo tipo de idolatría, Señor. Quizá, Padre, es un equipo de fútbol, quizá algún deporte que tengamos, Señor, en primer lugar. Le pido, Padre, que nos ayude a romper todo eso, porque necesitamos quitarlo de nuestra vida para poder ver, Señor, con claridad nuestra vida espiritual. Le pido por esas religiones, Señor, llamadas cristianas, que aún tienen una tremenda idolatría en su corazón sobre su líder, Señor. Lo ven como algo, Señor, que no puede fallar, que no puede pecar, Señor. Cuando el mismo apóstol Pablo, Señor, dice que el mismo Padre tenía en su ley la ley del pecado. Así que cualquiera de nosotros, Señor, también somos pecadores, somos faltos, Señor. En el nombre de Jesús, rompemos todo tipo de espíritu de idolatría, Señor, para que sean libres. Y su palabra dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, Padre. ¿Y libres qué? También de la idolatría. En el nombre de Jesús, Señor, nos ordena, Padre, también que honremos a nuestros pastores, que los amemos, Señor, que los obedezcamos. Pero también, Padre, no son ellos lo más importante en nuestra vida, sino lo más importante en nuestra vida es usted, Padre. Por eso le pedimos que sea usted el que tome control de nuestra vida, que guíe nuestros pasos, nuestro pensamiento, nuestra mirada, que nos ayude, Padre, en nuestras debilidades. Por eso lo ponemos en sus manos, porque no hay un ser humano, por más bueno que quiera ser o más esforzado que sea, que pueda él, Señor, ser mejor que usted, Padre. Nadie puede tomar el lugar de la serpiente, Señor, para que yo pueda ver a través, Señor, de ese milagro, de esa imagen, Señor, un milagro, sino solamente es usted el que hace los verdaderos milagros, Señor. Nadie que sea humano, Señor, sea perfecto como para poderlo yo, Señor, ponerlo en un primer lugar. Nadie, Señor, más que usted es el que debe tomar lugar en mi vida por completo. Ahora también esta noche quiero poner en sus manos, Señor, a Gaby, Señor. Le quiero pedir por ella que dé sabiduría, entendimiento, Señor, que tome control de su vida, Señor, que la guíe por el buen camino, que le ayude, Padre, con sus debilidades a tomar decisiones. Guarde a las niñas también, Señor, de todo contagio, de toda cosa mala en sus vidas, Señor. Rompa toda cadena que le esté estorbando. Le pedimos, Padre, que la haga libre de una vez para siempre, Señor, y que sea usted el que le guíe en todo momento, Señor, en sus pasos y pensamientos también, Padre. Le pedimos también, Padre, por todos los que han perdido un ser querido, ya sea por esta enfermedad o un accidente o lo que haya sido, Señor, le pedimos por ellos fortaleza. Le pedimos, Padre, que también ellos tengan ese sentimiento, Señor, de que en cualquier momento podemos partir de esta tierra, no importa nuestra edad o si estamos sanos, en cualquier momento un accidente puede cambiar nuestra vida. Por eso le pedimos que nos ayude a reflexionar. Si han perdido algún ser querido, que reflexionen que la muerte está a la puerta de nuestra vida y que en cualquier momento vamos a estar, Señor, dando cuenta de lo que hayamos hecho en nuestra vida. Le pido fortaleza por todos ellos. Le pedimos también por todos los padres solteros, Señor. Hoy en día hemos visto tanta gente que está divorciando, abandona los hogares, Señor, deja al padre o a la madre, Señor, se va con otra o con otro y deja a sus hijos, Señor, con sus padres. Es muy lamentable lo que vemos hoy en día, Señor. Le pido por todo padre, Señor, o madre, que sean, Señor, solteros, que tengan a sus hijos, Señor. Le pido también que guarden su testimonio, que los guíen por el buen camino, Padre. En el nombre de Jesús le ruego por ellos. Pedimos también por la señora Ivonne, Señor. Le pedimos que la traiga con bien, que la guarde, que le abra, Señor, el camino, que se esté con ella en todo momento, Padre, que le ayude también a realizar sus sueños, sus ilusiones que tenga también. En el nombre de Jesús le pido por toda su familia. Le rogamos también, Padre, por todos los que en este momento se unen con nosotros, Señor, tanto en la oración, Señor, como también al estar escuchando, Señor, estos mensajes. Bendígalos y fortalezcalos, Padre. Le pido, Padre, por aquellos que se han sentido en algún momento agredidos por mi cuenta, Señor. Le pido, Padre, que sea usted el que obre y que sea su palabra la que esté trabajando en sus corazones. Pido también, Padre, por todos los hermanos y hermanas que en este momento se unen con nosotros para que también escuchen nuestras oraciones, nuestras peticiones. Todas las necesidades que tengamos, Señor, sean suplidas conforme a tu voluntad.
Le pedimos también por su hermana Mari Guadarrama, Señor, por sus hijos, los pongo en sus manos, especialmente por su hijo, Señor, lo pongo en sus manos, por sus nietos. Le ruego, Padre, por mi hermana, para que siga adelante, que nunca desmaye y que pronto podamos verla también, Señor, juntamente con nosotros, Señor. Rogamos también, Padre, por este momento, por Dani Stanley, Señor. Le pedimos que dé sabiduría, entendimiento, Señor, que pueda tener, Señor, el entendimiento a la palabra. Le pedimos también fortaleza, Señor, y por toda la familia también le rogamos, Padre. Por mi hermana Lupita, Señor, la pongo en sus manos, que dé sabiduría, entendimiento, Señor. Le pido por toda su familia, Señor, también en general, por sus peticiones, por mi hermana Ide y toda la familia, Señor, por sus peticiones también, Señor. Le pido por la iglesia en general, que pronto podamos abrir, Señor, nuestras puertas. Le pedimos, Padre, también por aquellos que están trabajando en los hospitales, en las ambulancias, en cualquier área, Señor, por nuestras autoridades, los policías, los soldados, el ejército en general, Señor. Le pido, Padre, por ellos para que también sean protegidos por todas estas enfermedades, y le pedimos también por nuestros gobiernos para que puedan también ayudar a cada uno de sus gobernados. Ahora, Padre, gracias por su bendita palabra que nos permite compartir esta noche, y si alguna palabra ociosa sale de mis labios, perdóname por ella, Padre, pero todo lo que haya sido expuesto con su palabra, le pido, Padre, que quede en nuestro corazón para romper toda atadura de religiosidad y de idolatría en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, un saludo cordialmente a mis hermanos de San Luis Potosí. Dios les bendiga a todos en general. Primero Dios, el viernes estaremos también con otro estudio, o la predicación de la palabra de Dios a las 7 de la noche, hora de California, sábado a las 5 de la tarde, domingo a las 2 de la tarde y nuevamente el lunes a las 7 de la noche. Dios les bendiga y hasta la próxima, si Dios nos presta vida.